El mercado no perdona, pero esta semana nos ha dejado 5 oportunidades que no puedes ignorar. Desde el lujo extremo de Ferrari hasta la volatilidad explosiva de Carvana. Hoy vamos a analizar por qué estas acciones están moviendo el capital institucional y qué deberías hacer tú con ellas. Sin rodeos, vamos directo al grano. Empezamos con solidez. Pero antes de entrar con los números de este gigante, para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. Y esta sección la tenemos todas las semanas. Ahora, ¿por qué Sherwin-Williams en nuestra apertura? Porque mientras todos buscan el próximo cohete, el dinero inteligente se está refugiando en fundamentos sólidos. Si miramos el gráfico semanal de Sherwin-Williams, lleva desde julio del 2024 moviéndose en un canal lateral muy claro. Ha respetado el piso de los 300 y ha buscado el techo de los 400 con precisión quirúrgica. La acción acaba de rebotar en la media móvil de 50 semanas. Esto es vital porque nos confirma que la tendencia alcista de largo plazo sigue intacta. El RSI se encuentra en 52. No hay euforia, no hay sobrecompra y tenemos gasolina suficiente para buscar la parte alta del canal. El objetivo estaría en los 398 por acción, lo que nos da un potencial de retorno del 15%. Colocaría un stop loss ajustado en los 323, justo por debajo del soporte anterior, para proteger el capital. Recuerda, esto no es una recomendación de compra, cada uno debe hacer su propio análisis. Pero ojo, porque si Sherwin es la estabilidad, lo que viene a continuación es puro impulso. En el puesto número 2 tenemos a Royal Caribbean. Esta no es solo una acción de cruceros, es un cohete que nos podría ofrecer más de un 25% de recorrido, según lo que estamos viendo en el gráfico, sino que además acaba de recibir un catalizador fundamental, la caída en los precios del petróleo, tras la apertura de rutas claves y un reporte de ganancias que viene el 30 de abril, donde se espera que se confirmen reservas récord para todo el 2026. Técnicamente la acción viene en un canal alcista impecable desde octubre del 2022. Actualmente estamos en la parte media, cotizando por encima de la media móvil de 50 y 200 sesiones. Esto es salud pura para el largo plazo. Si vas a entrar en las acciones, un precio objetivo podría estar en los 353, que ya tocó en febrero y tiene toda la fuerza para volverlo a testear. El stop loss lo podríamos colocar en los 259 para proteger el capital. El RSI en 49 nos brinda bastante espacio antes de entrar al terreno de sobrecompra. Aquí es donde subimos la intensidad. Muchos dieron por muerta a Robinhood, pero el broker de la gente está despertando con una fuerza brutal. Fíjense en este gráfico, porque tenemos un potencial de retorno del 33%. ¿Qué está pasando? Hace apenas unos días la SEC eliminó el requisito de los $25,000 para los Payer Day Traders. Esto es un cambio de juego total. Ahora miles de pequeños inversores pueden tradear sin restricciones, lo que va a disparar el volumen de la plataforma. Muchos se preguntan por qué Robinhood cayó más de un 50% después de noviembre del 2025. Básicamente, la acción sufrió un castigo excesivo por la fuerte corrección de las cripto y una baja temporal en el volumen de usuarios a finales de ese año. Pero lo que vemos hoy es que el precio ya absorbió todas esas malas noticias y está construyendo una base sólida para el próximo rebote. Si la van a operar, el gráfico nos da algunos niveles claros. El take profit estaría en los $122, con un recorrido potencial de más del 30%. Con el aumento en el trading de esta última semana, este es un catalizador real. El stop loss lo colocaría en los 81 para protegernos de cualquier retroceso fuerte. Y el RSI en 49 parece estar rebotando con fuerza tras salir del terreno de sobreventa en el que estuvo el último mes. Seguimos con la que muchos aman odiar, pero que no para de romper esquemas. Y hablamos de Carvana.
Si pensabas que el rally ya había terminado, mira este gráfico, porque la estructura nos está marcando un potencial del 24% adicional. ¿Por qué está subiendo así? Hay dos noticias claves moviendo el precio. Primero, el mercado está reaccionando a un posible stock split de 5-1 que se votará este 5 de mayo. La segunda noticia clave es que el 29 de abril presentan resultados y el sentimiento es muy optimista tras ver que la competencia ha reportado buenos números, lo que confirma que la demanda de autos usados online ha regresado. Técnicamente, Carvana viene respetando un canal alcista perfecto desde inicios del 2024. Observen cómo la acción acaba de rebotar en la parte baja del canal y en la media móvil de 50 semanas, cerca de los 335. El objetivo estaría en los 478. Es el techo del canal y donde el precio ya encontró resistencia anteriormente. Estamos hablando de más de unos $94 de ganancia por acción. El stop loss sería ideal colocarlo en los 292, justo por debajo del soporte anterior, para evitar cualquier sacudida del mercado. El RSI está en 55, en terreno neutral. No hay sobrecompra, lo que significa que tiene pista libre para correr hasta el objetivo. Antes de pasar con la última acción, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como esta. Hoy quiero mandar un saludo especial a uno de nuestros compañeros del Patreon, a Roberto y a su hijo Pantera, hasta México. Cerramos nuestro top 5 con la joya de la corona, Ferrari. No es solo una marca de lujo, es un activo financiero que se comporta de forma única. Mientras el mercado sufre, Ferrari suele mantenerse en su propio carril de alta velocidad y el gráfico nos está dando una señal de entrada muy clara. ¿Por qué Ferrari ahora? Más allá de su exclusividad, la empresa tiene un poder de fijación de precios brutal. El 81% de los analistas mantienen su recomendación de compra. Y con el reciente anuncio de su expansión en modelos eléctricos de ultra lujo, el mercado está empezando a descontar un nuevo ciclo de crecimiento. Si observan el gráfico de Ferrari, ha tenido una corrección importante desde sus máximos, pero miren dónde se ha detenido. Ha encontrado una base sólida en los 315, coincidiendo exactamente con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Es un nivel de soporte histórico. Estamos viendo cómo el precio intenta romper al alza esa línea de tendencia bajista de corto plazo. Si confirma este movimiento, el camino estaría despejado. El objetivo estaría en los 445, lo que representa un recorrido potencial del 19%. El stop loss lo colocaría en los 349, justo en el soporte clave para minimizar el riesgo y proteger nuestra posición. El RSI está en 50, en el equilibrio perfecto. Ha salido de la zona de debilidad y tiene toda la pista libre para volver a buscar la parte alta del canal. Ahora te hago una pregunta. Si tuvieras que elegir solo una de estas 5 acciones, ¿con cuál te quedarías? Gracias a los miembros del Patreon por apoyar el canal. Por ustedes estos videos son posibles. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Top 5 Acciones.